Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? En este día feriado, feliz día a todos los trabajadores. Y vamos rápido a los temas de hoy. Hoy vamos a hablar de inversiones. Vamos a ayudarte a que puedas invertir mejor tu dinero. El gobierno consiguió los dólares que tantas dudas había. No hay dudas ahora justamente de que va a poder pagar en octubre el famoso bono Bodén 2015 que generaba dudas por todos lados. Hace un año atrás se decía que el gobierno no iba a conseguir los dólares que hoy necesita y parece que esa duda está absolutamente despejada, que ahora lo vamos a discutir en detalle. La inflación viene cada día cayendo un poquitito y parece que el dólar oficial, que tanto se hablaba que se iba a devaluar, no está sucediendo eso. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí vos habías armado una cartera de inversión pensada en otro escenario y hoy tal vez el escenario lo deberías cambiar. Mira, te voy a adelantar algunos números para que veamos el ranking. ¿Qué pasó entre enero y abril de este año, el primer cuatrimestre? La bolsa viene ganando, digamos, está imparable, 40% en pesos en estos últimos 4 meses. Segundo, ¿quién hubiese dicho que el plazo fijo con casi 7% está en segundo lugar? Dólar oficial, 4,46. Y dos inversiones que hoy, por el momento, están, digamos, son de las perdedoras, tanto el oro como el dólar blue. ¿Qué pasaba el año pasado? El año pasado la bolsa seguía en primer lugar. El plazo fijo no era una opción que los inversores buscaban porque rendía por debajo de la inflación. El dólar oficial sabemos que tuvo un incremento muy fuerte allá en enero del 2014 y arriba del 30% en el año. Y el dólar blue se ubicaba en el segundo lugar. Esto es inversiones, es muy dinámico. Lo que hoy te vamos a proponer es, no importa el próximo presidente que vos elijas a la hora de votar, te vamos a decir dónde tenés que invertir según los cambios que vengan en la Argentina. Van a devaluar, dónde tenés que invertir. Va a haber arreglo con los fondos buitres, cuáles son las inversiones que tenés que buscar. Y otro de los dos temazos que vamos a tratar hoy, te vamos a recomendar la acción, si querés, que nosotros consideramos del trimestre o del resto del año, que está relacionada al sector petrolero. ¿Qué va a pasar con YPF? ¿Qué va a pasar con Petrobras? ¿Y qué va a pasar con Tenaris? Te lo vamos a contar en instantes, que es una de las acciones preferidas y ya sabemos que Petrobras ya casi duplicó su valor en los últimos meses y algunos dicen que la que sigue ahora puede ser el caso de Tenaris e YPF. Y último tema también que vamos a tratar, el tema de los autos. Durante el año 2014 aumentó arriba del 40%. Muchos dicen que está muy caro, que no es momento de cambiar el auto, pero te vamos a mostrar a través de un informe que hoy muchas automotrices están ofreciendo préstamos para que vos puedas comprar el auto a tasas directamente subsidiadas y por debajo de la inflación, que podría ser una oportunidad. Así que esos son los temas que te proponemos. Ahora, director, vamos rápidamente al informe para hablar ahora en detalle de cuáles son las inversiones que hay que hacer en este contexto. Falta muy poco para las elecciones presidenciales y el panorama económico no se presenta tan desalentador como algunos esperaban. El gobierno está consiguiendo los dólares que tanto necesita y las reservas del Banco Central siguen aumentando. Está ganando la batalla para debilitar al dólar paralelo y la inflación pareciera que se está tomando un respiro. ¿Cuáles son las nuevas oportunidades de inversión que se presentan con esta nueva estabilidad financiera? ¿Llegó el momento de cambiar de estrategia y buscar nuevas alternativas de inversión? ¿Tendremos los argentinos una transición política ordenada? En ¿Qué hacemos con los pesos? Te ayudamos a invertir tu dinero. Bueno, muy bien, vamos a meternos de lleno con la dinámica del programa, ir directamente a contarte dónde tenés que invertir en este momento. Y ya tenemos habilitadas nuestras vías de comunicación, contestá lo que quieras que te lo contestamos durante el programa. ¿Qué tal, Vero? Buenas noches, ¿cómo andás? Muy buenas noches a todos, feliz Día del Trabajador. Vamos con las vías de comunicación, Mariano. La gente se puede contactar con nosotros a través de WhatsApp, el celular es 15 6495 4515 y si no, lo pueden hacer por Facebook, nuestro perfil es ¿Qué hacemos con los pesos? Y por último, también estamos en Twitter, @¿Qué hacemos pesos? Bueno, muy bien, Vero, muchas gracias. Y escriban que realmente contestamos en vivo y aquellas preguntas que no alcanzamos durante el programa tratamos de contestarla durante la semana o va quedando en cola. Bueno, recién hablamos del tema de las inversiones. ¿Qué pasó entre enero y abril de este año?
si uno lo analiza en profundidad, el que invirtió 100.000 pesos en dólar oficial, que es decir, compró el dólar ahorro, obtuvo la posibilidad de estar en dólar oficial, ganó durante el año 4.46%. Quiere decir que en enero el que compró dólares con 100.000 pesos, para un ejemplo, hoy tiene 104.460 pesos. Como vemos acá, esta inversión estuvo por debajo de la inflación, no le ganó a la inflación. Y quiero presentar ya a uno de los integrantes del gran equipo de ¿Qué hacemos con los pesos?, el señor Gastón Rossi. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Hola, Mariano, buenas noches. Una pregunta, ¿qué pasa con el tema del dólar oficial? Se esperaba que pudiera aumentar mucho más y ahora está estable. ¿Se puede esperar un dólar estable hasta por lo menos octubre? ¿O vos considerás que puede haber que pueda realmente calentarse esa situación? No, mirá, ya desde principios de año te diría, la expectativa era que el dólar se iba a mover claramente por detrás de la inflación. Al gobierno no le había gustado lo que había pasado en 2014 con la devaluación, caída del consumo, digamos, los primeros meses, febrero, marzo, con aceleración inflacionaria, con lo cual, con esta dinámica, la duda en todo caso estaba centrada en si el gobierno iba a conseguir los dólares para poder sostener lo que llamamos el atraso cambiario. Bueno, eso es muy bueno, Gastón, que el gobierno consiguió mucho más dólares de lo que se esperaba. Eso es un dato, si querés, alentador por lo menos para de acá a octubre, que es el gran vencimiento que tiene del BODEN 2015. Sí, lo que es específicamente el gobierno nacional colocó 1.415 millones de dólares, además YPF hizo una colocación por 1.500 millones, casi son 3.000 millones de dólares, el vencimiento del BODEN 15 son 6.200 millones de dólares, es decir, consiguió el 50%. Haciendo algunos números, el gobierno todavía tiene que emitir como mínimo 2.000 millones de dólares adicionales y canjear completamente el BODEN. En todo caso, es cierto que es una buena noticia, principalmente porque ahora el gobierno va a poder aflojar un poquito los controles a las importaciones. Sí. La contra, o si querés la crítica, es que la tasa fue elevada. La Argentina pagó una tasa de 8,95 y hace 2 meses, por ejemplo, Uruguay colocó al 2050, es decir, un plazo mucho más extenso, una tasa del 5,0%. Es decir, estamos pagando prácticamente el doble de lo que es la región. El fallo con Griesa y la no resolución del conflicto con los holdouts, obviamente te castiga con una tasa adicional. Bueno, gracias, Gastón. Ese es el escenario. ¿Por qué le damos tanto hincapié a qué está pasando, qué pasa con el tema de los dólares? Porque es fundamental a la hora de poder decidir dónde invertir el dinero. Pero quiero seguir acá con el resto de las inversiones. El dólar paralelo viene, por lo menos, en lo que es este año, el gran perdedor. Esto quiere decir que el que tenía 100.000 pesos y compró dólar paralelo perdió un 8% de su capital. En cambio, el que invirtió en plazo fijo, que acá es la sorpresa para muchos, y nosotros lo venimos adelantando en el programa, pero desde que comenzamos en febrero, que hay que escaparle al dólar paralelo en este momento, más allá de la volatilidad que puede subir un poco más, un poco menos, porque en definitiva nadie sabe realmente cuánto va a aumentar, pero está más en caída. Entonces mucha gente que invirtió en dólar paralelo, que está valuando sus pesos a un valor de 13 pesos o en su momento a 16, tiene que empezar o por lo menos a escuchar otras opciones para no quedar mal parado. Pero el plazo fijo fue la gran ganadora e empató, o en algunos casos le ganó a la inflación. Fue la única inversión que por lo menos mantuvo el poder adquisitivo del dinero. Y después tenemos el tema de las acciones. El Merval por segundo año consecutivo la viene rompiendo, que hoy te vamos a explicar cómo ingresar en la bolsa y qué paso seguir. Más del 40% por arriba de cualquier inflación. Y el oro, para tener otra referencia, también viene 2 años consecutivos con pérdida. Pero le quiero preguntar ahora al señor Juan Manuel Carneval, nuestro especialista financiero, es si este escenario hoy, ¿hasta cuándo se puede llegar a mantener que hoy conviene más poner los pesos en plazo fijo? El dólar blue está, hoy el que, bastante estable, por lo menos no se ve que se pueda llegar a incrementar mucho más. Bueno, Mariano, la pregunta tuya es realmente interesante. Lo que hay que tener en cuenta es que es muy probable que este escenario se mantenga hasta las elecciones y muy probablemente continúe después de las elecciones. Ah, qué buen dato, decís que va a continuar, porque algunos dicen hasta octubre. Vos ya ves que esta situación de estabilidad financiera, cambiaria, va a seguir después de octubre.
Vos fijate que nadie está hablando de hacer grandes devaluaciones. Antes se hablaba de una tasa de devaluación que iba a llevar el tipo de cambio a 14, a 12 pesos. Ahora ya se habla de 11, están quienes hablan de 10 pesos. Las expectativas de devaluación cada vez son menores. Y vos fijate que la gente que invirtió a tasa de plazo fijo en el último tiempo ganó. Yo creo que esto se va a seguir repitiendo de acá a las elecciones y por lo menos lo único que puede hacer cambiar esto es algún cambio de escenario muy grande a nivel electoral. Pero hoy, como está todo, la tendencia es que este escenario va a continuar en el mediano plazo. Bueno, perfecto. Ahora en instante lo que vamos a estar viendo te vamos a plantear diferentes escenarios. ¿Qué pasa si el próximo presidente toma para un camino, otros toman para otro? ¿Cómo repercuten tus inversiones y en tu dinero? Eso es lo que vamos a plantear ahora. Pero, Vero, ¿tenemos alguna pregunta? Si la contestamos, por favor. Muchísimas preguntas, Mariano. Vamos con la primera. ¿Cuáles son las mejores acciones para el corto plazo, quiero decir menos de un año, y cuáles para el largo plazo? Estamos hablando de 3 años. Bueno, una pregunta sencilla, ¿no? Bueno, empezamos bien, me gusta. Bueno, el tema de las acciones, como dijimos antes, la bolsa está imparable. Año pasado casi 60% en pesos y este año también más del 40% en pesos y parece que esto no tiene fin. Pero le quiero preguntar al señor Leonardo Rocco. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas noches. Bueno, ¿qué pensás? Buenas noches. ¿Qué pensás sobre, bueno, la consulta nos hicieron? ¿Cuál es la acción para corto plazo o el sector y cuál es de mediano y largo plazo? ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches. Puntualmente contestando tu pregunta, sí. Sector bancario, me gustan mucho las acciones del sector bancario. Para el corto plazo también vería lo que es Petrobras. Si el petróleo recupera y llega al orden de los $70, veremos en qué tiempo. Y para el largo plazo todo lo que es energéticas, ¿no? Tenaris y también, ¿por qué no?, YPF. Bueno, muy bien, muy claro y arriesgaste. Me gustó, gracias, Leo. Bueno, y quiero ampliar al resto de nuestros columnistas, el señor Santiago Yu. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Mariano? Coincido con Leo, pero Para, antes te quiero felicitar porque la otra vez recomendaste Petrolera Pampa, que todos te miramos con cara rara, y desde que lo dijiste a la fecha creo que está arriba del 40-45%, así que muy bien. Entonces atención en casa que hasta ahora Santiago tiró una acción, dijo que esta tenía mucha proyección y hasta ahora le damos la derecha. Ahora sí, Santiago. Exactamente, te voy a dar un condimento más. A ver, ¿cuál es Sector la acción bancario recomendada? en el corto plazo, Sí. Banco Patagonia está bastante atrasado. Si bien no es del panel líder, Sí. está dentro del Merval 25, es una acción para tener en cuenta. Y a largo plazo, Bien. coincido con las energéticas, obviamente YPF, Tenaris y APBR. Tenemos en cuenta que el Merval está compuesto casi en un 60% por acciones de petróleo. Marcaste una suba muy grande de la bolsa con una caída estrepitosa del activo que es el crudo o el petróleo. Por eso, porque la gente hoy en el mercado lo que se ve que el precio que venía en picada se estabilizó y muchos ya ven el petróleo arriba de los 50, bueno, ya está arriba de los $50, pero con proyección que llegue a $70. Entonces, muchas empresas que destruyeron valor, algunas ya recuperaron, es donde vos ves proyección. Pero ¿qué pasa si el petróleo no llega a $70? Ahora se queda en 50 o puede bajar también un poco más. ¿Cómo lo ves ese escenario? Yo creo que sí, es claro, si el petróleo no se modifica, también hay otras variantes como puede ser el abaratamiento de YPF en cuanto a los costos de extracción y la empresa puede ganar, aunque el petróleo no siga un raid alcista. Bueno, muy bien, Santiago. Y le quiero preguntar al señor Juan Manuel Carnevale, que también viene acertando, por eso no sé si como Santiago, pero venís pegándola muy bien y fuiste uno de los que dijiste, me acuerdo, hace varios meses, no al dólar blue y sí al plazo fijo y todos te miramos también un poco raro. El tema acciones, concretamente, Juan, corto plazo, ¿cuáles son los sectores que ves con potencial y también a mediano y largo plazo? Corto plazo, hoy, con todo lo que está pasando, una acción que antes no me gustaba, que era Petrobras Brasil, hoy la recomiendo como inversión de corto plazo, al igual que YPF, al igual que Sociedad Comercial del Plata. Esas 3 acciones a mí me gustan para el próximo año. Y largo plazo, pensando en 3 años, me gustan mucho los bancos. Banco Francés, Banco Galicia, Banco Macro. Esa es mi recomendación. Bueno, muy bien. Siempre un juego de palabras. Cuando decimos recomendaciones, que te estamos diciendo que lo hagas, sino que te decimos qué es lo que hacemos nosotros con nuestro dinero. Digo, para que después no haya queja, ¿no? Juan, puede fallar también. Como decía tu Sam, puede fallar. Bueno, continuamos que hay algo que ahora quiero contarles
es lo que incrementó la bolsa, porque ahora te vamos a contar qué escenarios se pueden dar para que la bolsa explote, y si no te interesa la bolsa, también te vamos a decir qué va a pasar con el resto de las inversiones según las decisiones que puedan llegar a tomar los próximos gobernantes, por ejemplo, el próximo presidente. Miren lo que aumentó la bolsa en dólares siempre que hubo un cambio de ciclo, a veces político o cambio de ciclo económico. Entre 1976 y 1980, el que invirtió en la bolsa ganó 3.200% en dólares. Una locura. Ojalá se repita muy pronto. Épocas de convertibilidad, luego de la hiperinflación, después de la hiperinflación, con la convertibilidad 650% en dólares. Y hace muy poco también, después de la gran crisis tuvimos año 2001, 2002, y cuando la economía después volvió a repuntar, un incremento que superó el 200% en dólares. Por eso a veces se habla tanto de la bolsa, se anticipa, y hoy se ve, no importa quién gane, que lo que viene es mucho mejor de lo que hoy está pasando, aún hasta con continuidad del gobierno. Entonces, estos son los escenarios que ahora vamos a plantear. ¿Qué pasa si sigue el escenario actual? Quiere decir, tenemos un problema con los fondos buitres, tenemos un atraso cambiario, quiere decir, el dólar oficial que en algún momento va a tener que ajustarse un poco más, y tenemos tasas negativas o ahí empatando con la inflación. Quiere decir que el plazo fijo le empata a la inflación. Otro escenario que se pueda llegar a dar, porque van a cambiar las inversiones. ¿Qué pasa si liberan el tipo de cambio? Que decir, ese dólar que hoy está en 8.80, ¿qué pasa si pasa un día para el otro o en muy poco tiempo a 10 pesos con 50 o a 11? ¿Cuáles son las decisiones que tenés que tomar? ¿Qué pasa si no hay arreglo con los fondos buitres y siguen las tasas negativas? Quiere decir, la diferencia entre el escenario 1 y el escenario 2 es, por ejemplo, de que no hay arreglo con los fondos buitres, pero sí se toca el tipo de cambio. Y el escenario 3, que es el más optimista, donde se arreglan prácticamente todas las variables, que sería, se mejora la competitividad a través del tipo de cambio, se arregla con los fondos buitres y empezamos a tener tasas positivas. Entonces lo que te proponemos es, no importa a quién quieras votar, pero que vos planifiques en tu cabeza cuáles son los escenarios que se pueden llegar a dar para ahí tomar la decisión y adelantarte a cuáles son las mejores inversiones. Pero le quiero preguntar a Vero si tenemos otra pregunta, por favor. Ahí vamos con la siguiente pregunta, Mariano. Tengo Dale. 50.000 pesos ahorrados. ¿Cambio el auto o plazo fijo? Bueno, excelente pregunta. Bueno, tanto estuvimos hablando del tema del plazo fijo, pero hay gente que tiene plato ahorrado y dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cambio el auto o no? Muy buena pregunta. Que voy a aprovechar a saludar al señor Rubén Ramallo, editor de finanzas de iprofesional.com. Hola Mariano. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, ¿Todo bien? gracias, todo bien. Bueno, te quiero felicitar porque hiciste un estudio hace muy poco con respecto al tema de los autos, Así es. que hablaba sobre de que empezaron a vender, digamos, las automotrices empezaron a vender y en muy buena hora, pero las tasas de interés están mucho más baratas. Ahora. Absolutamente. Están prácticamente en la mitad de lo que ofrecen los bancos y muy por debajo incluso de lo que es la inflación. Lo Por cual, debajo de la inflación, es decir, Exactamente. plata directamente subsidiada. Totalmente. Y entonces te pregunto, de paso te utilizo para responder esta pregunta. En este momento, ¿qué haces? Tengo 50.000 pesos, obviamente la pregunta está relacionada a que tengo ganas de cambiar el auto. Espero, pongo el dinero a plazo fijo o ya voy y compro el auto con algún crédito. Hago un mix. Pero con 50.000 te compras medio auto. Deposito los 50.000 pesos a plazo, Sí. vendo mi auto usado, Sí. con eso, con lo que obtengo financio la mitad del nuevo y el resto lo financio. A tasas subsidiadas. Muy buena, ¿eh? Ya te voy a seguir con vos, Rubén. Un gusto. Porque después, excelente que ahora lo vamos a seguir discutiendo. El señor Rubén Ramallo nos va a explicar todo cómo hacemos si querés comprar el auto, cambiar a un 0 kilómetro, aprovechar las bajas tasas de interés que están ofreciendo automotrices, como dijo, por debajo de la inflación, tasas del 9 hasta el 16%, la verdad, algo muy, pero muy interesante. Pero quiero preguntarle a nuestro equipo, ¿qué piensa si coincide con el señor Rubén Ramallo, por ejemplo, el señor Juan Manuel Carnevale, si cambio el auto en este momento o directamente voy al plazo fijo? Bueno, coincido que la estrategia planteada es muy interesante para la gente que pueda llevar a cabo este tipo de estrategias. Sí. Para la gente que no le gusta hacer este tipo de estrategias o no tiene
el alcance para hacer estas estrategias, yo le recomendaría que mantenga el plazo fijo, porque el plazo fijo vos vas a tener un incremento mensual de tu capital, mientras que el valor de los autos, como ya subió mucho en el año, debería tender a estabilizarse. Por otro lado, acordate que siempre que compras un auto, también estás incrementando tus gastos, mientras que el plazo fijo va a ser siempre un ingreso financiero permanente. Bueno, es un muy buen dato, Juan, porque vos lo que estás proyectando es que el auto ya aumentó, digamos, ya el que lo compró hace varios meses recordará que aumentó muchísimo, entonces se va a mantener estable, en cambio la tasa de plazo fijo te puede hacer rendir mejor tus ahorros. Entonces por ahí te conviene esperar un poco, ver que los precios se estabilicen, sacarle tasa, interés a tu dinero y después ves qué podés llegar a comprar. Pero quiero preguntarle al señor Gastón Rossi si realmente hoy las automotrices aumentaron, se adelantaron a una posible devaluación porque aumentaron por encima del 40% y muy por arriba de cualquier inflación y también del movimiento que hizo el tipo de cambio. Sí, en ese caso pesó el hecho que el año pasado el gobierno no les autorizó a pagar las importaciones, con lo cual se generó una deuda entre las filiales y las casas matriz más o menos de 2.500 a 3.000 millones de dólares. Entonces, desde el lado de las empresas es yo vendo, pero no sé a qué precio voy a reponer. Entonces, desde ese lado me parece que hubo un comportamiento, si se quiere, preventivo. Mirando hacia adelante, lo que le diría a esta persona es que si va a comprar un auto de gama media o gama alta, claramente que espere, porque si el próximo gobierno quiere dinamizar al sector automotriz, que en el primer trimestre del año todavía cae 17% año contra año, el nuevo gobierno inevitablemente va a tener que bajar las alícuotas del impuesto, ¿no? Interno. Entonces, ¿Y cuánto tuvo que ver el tema del impuesto que aumentó tanto los autos de alta gama para que las automotrices justamente aumentaran toda la línea? Viste que uno puede ajustar por cantidad o por precio, ¿no? Sí, además del tema que te mencionaba antes, la decisión del gobierno de implementar un impuesto para el segmento primero era el alto, después con la corrección de precios post-devaluación incluyó el mediano, entonces vos no podías dejar un hueco en el medio, digamos, sin precios. Entonces el impuesto, si bien en principio iba a afectar una parte pequeña del total de los modelos, fue derramando, no en la misma cuantía, pero sí fue derramando a toda la estructura, por eso es la suba acumulada que muestran los autos. Bueno, muy claro, Gastón, y enseguida vamos a estar hablando mucho más con el tema de los autos porque, como te dijimos hace un instante, están ofreciendo tasas subsidiadas, tasas por debajo de la inflación, y puede ser una oportunidad para aquel que por ahí está muy cerca, tiene la necesidad, no es porque quiere, porque por ahí trabaja con un auto y por ahí es una buena chance hoy cambiarla. Pero volvamos al tema que te propusimos al comienzo, es dónde invierto según los cambios que puede realizar el gobierno. También hemos planteado diferentes escenarios. Un escenario actual de que si continuamos con default, que es decir, sin arreglo con los fondos buitres, atraso cambiario y tasa negativa, y por ahí un escenario de máxima que sería liberan el tipo de cambio o hay una corrección del tipo de cambio, lo que decimos una devaluación, se arregla con los fondos buitres, esto es lo que marcamos antes, y hay tasas positivas. ¿Cómo cambia la inversión según el escenario que cada uno esté planteando? Entonces vayamos al primer escenario. Sigue el escenario actual, quiere decir, seguimos sin un arreglo con los fondos buitres y Argentina tiene que pagar tasas muy altas para conseguir dólares y también restricciones que nos cuesta conseguir grandes inversiones. Seguimos con atraso cambiario, quiere decir un tipo de cambio que se mantiene por ahí no del todo competitivo, y tasas negativas. Esto quiere decir que los ahorros a una tasa del plazo fijo le empatan o están, te diría, por debajo de la inflación. ¿Cuáles son las inversiones que tenés que buscar en este caso y en caso que continúe el escenario actual? Bueno, lo mejor es seguir dolarizando tu cartera, seguir teniendo dólares en este caso. Después ir a bonos, títulos públicos que sean en dólares de corto plazo, como podría ser un Bodén 2015, como podría ser un Bonar 2024, que es más de medio plazo, y si no, los bonos ajustados por dólar link. ¿Qué es esto? Son bonos que ajustan según cuánto se mueve el tipo de cambio. Si el tipo de cambio se mueve un 20%, vos ganás de una manera el 20% de interés. Si el tipo de cambio se va a un 50%, vos ganarías esa tasa de interés. Y quiero preguntarle ahora al señor Santiago Yul, ¿cuáles son los bonos que a vos te gustan dando este escenario? Un escenario que se mantenga en el tiempo con estas restricciones, con faltante de dólares y sin arreglo con los fondos buitres.
Claramente, los bonos cortos que yo creo que son los más rentables, el Bodén 2015, Sí. que es a corto plazo, y el Bodén 2017, que cuando finalice el Bodén 2015 en octubre de este año, seguramente se va a potenciar y todos esos inversores que estaban en el Bodén 2015 pasarían al Bodén Claro, porque cobran los 2017. dólares y lo reinvierten en un bono para seguir obteniendo una tasa. Exactamente, y viendo cómo el título de Elige tu propia aventura era un libro de nuestra infancia en el cual vos ibas descubriendo a medida que ibas leyendo. Digo, podrías mantenerte en el RO15 o en el Bodén 2015 hasta octubre, donde las condiciones no van a cambiar, ya lo hablamos con Gastón y lo hablamos todos los panelistas. Sí. Vas a hacerte de dólares y esos dólares podrías reinvertirlos en el Bodén 2017. De esa manera te vas asomando a pequeños tramos de la economía. Bien, Santiago, muy claro. Que por eso hoy el mercado lo que está viendo, sin importar quién continúe el próximo gobierno, lo que se está planteando es que lo que viene es mucho mejor de lo que estuvo pasando. ¿Qué quiere decir? Que va a haber muchas cosas que hoy no se están cambiando que se van a ajustar. Por eso vemos un dólar paralelo que hoy está prácticamente planchado, más allá del trabajo que está haciendo hoy el gobierno actual a través del Banco Central y demás para contenerlo, pero se ve que es un dólar que está prácticamente en extinción. Quiere decir, el que apuesta al que el dólar paralelo se incremente, más allá que existe una volatilidad, puede aumentar mucho más, nadie ve hoy una brecha, salvo que pase algo por ahí hoy que no está proyectado que se vaya a duplicar el 80 al 100%. Entonces, por eso pensamos que tal vez es una buena opción empezar a analizar otro escenario. Y un escenario por ahí de máxima, que sería este, es convergencia o liberación del tipo de cambio. ¿Qué significa esto? Que se puedan ajustar los dos tipos de cambio, los dos dólares que existen y más conocidos. El dólar paralelo por un lado, el dólar oficial por otro lado y se busque un valor intermedio. El que apuesta al dólar paralelo, si se da esta situación, va a perder. El que apuesta al dólar oficial va a ganar porque va a tener mucho más recorrido. Y lo más interesante, si hay un arreglo con los fondos buitres y también que va a producir tasas positivas, las inversiones cambian. ¿Y cuál es el principal instrumento que puede subir y mucho? Estamos hablando del mercado de acciones. Si realmente Argentina está a la expectativa real y arregla con los fondos buitres, el tema de las acciones puede subir mucho. ¿Qué puede pasar ahora en el intermedio? Bueno, como estás viendo, las acciones siguen subiendo, hay una expectativa, pero no está tan clara la situación. Puede ser que ajusten en algún momento y si no tenés la cintura o el conocimiento, puedas perder. Pero si hay un arreglo con los fondos buitres, seguramente las acciones pueden subir y mucho. Así que si este es tu escenario, esta es tu aventura, lo deberías empezar a ver. Y después el tema de los bonos, que ahora le voy a preguntar también a Juan Manuel Carnevale. Los bonos en dólares a largo plazo y los bonos ajustados en dólar link que siguen siendo una opción. Recién dijimos que en caso de que se dé la situación igual, el Bodén 2015 es una posibilidad. Juan, arreglo con los fondos buitres. ¿Cuáles son los bonos que hay que anticiparse, invertir y que tenemos mayores chances de ganar? Mariano, si nosotros sabemos que mañana se arregla con los fondos buitre, hoy los bonos que tenemos que comprar son los bonos par y los bonos discount, ya sea todos nominados en dólares, ley Argentina y ley Nueva York. Son los bonos más largos que tiene Argentina y son los bonos que deberían experimentar la mayor suba. Y permitidme agregarle a estos dos bonos, no se olviden de los cupones atados al PBI. Los cupones atados al PBI en un escenario en donde vuelve a haber ingreso de capitales y vuelve a haber crecimiento, también van a tener una suba muy importante en sus precios. Bueno, excelente, Juan. Entonces ya más o menos tenés un panorama para dónde ir en base a cuál es la proyección que vos estás haciendo de lo que venís escuchando de la economía. Estos bonos son una oportunidad con arreglo con los fondos buitres, lo mismo el tema de las acciones, los cupones atados al PBI y en el caso, para cerrar esta parte, el negocio inmobiliario, generalmente cuando se libera el tipo de cambio, se aprecia en algún momento después, en una segunda etapa, nuestra moneda, el peso, las propiedades medidas en dólares empiezan a aumentar. Puede ser que no lo veas en el corto plazo, pero puede ser una oportunidad de compra para un mediano o largo plazo. Por ahí en 2 o 3 años el metro cuadrado en dólares puede seguir aumentando.
Pero bueno, ahora quiero, antes de seguir con varios temas, uno, en instante vamos a estar hablando el tema de YPF y de las acciones petroleras, que son un boom en este momento y todos los inversores están viendo, y si pongo 5.000 pesos, 10.000 pesos en YPF, ¿tengo chance de ganar? Te vamos a contar los secretos, qué cosas se pueden dar para que realmente gane dinero y cuáles son los escenarios que se pueden presentar para que esa inversión no resulte del todo positiva. Pero antes de eso vamos a ir un consejo de la gente de invertirenbienes.com. ¿Estás cansado de invertir siempre lo mismo, de los dólares, del plazo fijo? Mirá este consejo, por favor. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probá otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. Invertirenbienes.com, la mejor manera de hacer rendir mucho mejor tus ahorros. Ahora te propongo, vamos a una pausa muy chiquita de 1 minuto y enseguida volvemos con más. ¿Qué hacemos con los pesos? Que tenemos muchos temas para ayudarte a vos a que puedas invertir mucho mejor tu dinero. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. En Argentina crecen a paso firme los sectores minero y petrolero. Por eso, a la hora de actualizar sus activos, exigen un especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Adrián Mercado, la seguridad de operar con el que sabe. Las Moras Pilar, barrio privado mixto. Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes con exclusivos amenities. El lugar donde querés vivir. lasmoraspilar.com.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Tené tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu 0 kilómetro en cuotas. Simple. Muy bien, estamos aquí de regreso en ¿Qué hacemos con los pesos? Y nos queda todavía mucho programa. Preguntas para contestarte, siempre sobre negocios e inversiones. Y ahora nos vamos a meter con los dos temazos. Te adelanté antes el tema de acciones, YPF y todas las petroleras que tenés que tener en cuenta si querés sumarte y si vos considerás que esas acciones todavía tienen para crecer y mucho. Pero ahora vamos a lo prometido, el tema de los autos. Te dijimos hace un ratito, el bloque anterior, que la venta de autos empezó a remontar un poquito, no mucho, pero las concesionarias, o mejor dicho, las terminales de las automotrices están ofreciendo tasas de interés muy, pero muy baratas. Entonces quiero preguntarle al señor Rubén Ramallo, que ya lo saludé antes. ¿Cómo andás? ¿Seguís estando bien? Muy bien. Bien. Bueno, ¿cómo ves hoy la posibilidad del tema de comprar un auto? ¿Por qué cambiaron las tasas de interés, que antes estaban en el orden del 35, 40, y hoy ahora la vamos a ver que están a un valor mucho más barata? Las terminales vienen buscando la revancha de lo que fue el Procreauto. Básicamente, recordemos que a partir de junio del año pasado, el Estado planteó la posibilidad de comprar determinados modelos a una tasa del Banco Nación que era del 17 o el 19%. Una tasa muy conveniente y también que obligó, entre comillas, o acordó con las automotrices para que los precios bajaran un poco. Exactamente, pero ¿cuál era el problema? Era la limitación de los modelos. Eso generó, de alguna manera, también ese reacomodamiento general de los precios. Y además hay otro factor, el ajuste tecnológico que tuvieron que enfrentar básicamente los modelos de baja gama. Por ejemplo, ¿qué incorporar ABS, incorporar airbags delanteros, etc. Entonces, eso también incrementó los valores. Incrementó los valores. Amén que varias terminales jugaban en algún momento determinado del año pasado a una devaluación del tipo de cambio. Entonces, en su momento esperaban que el tipo de cambio tuviera una corrección mucho más fuerte y se adelantaron. Eso es lo que plantearon. Exactamente. Entonces, eso generó un ruido
que, además, un tema adicional fundamental, la presión que ejercieron desde el gobierno a las terminales para mantener tasas de interés muy alejadas de la que ofrecía el Banco Nación. Un tema clave. Entonces, no podían bajar del 35-38% frente a ese 19% que era claro, no competía, estaban fuera. Era imposible competir. Bueno, te invito, este es el trabajo que vos realizaste, muy bien, tu investigación, que pusiste, bueno, mejora la venta de autos. ¿Cuánto están cobrando hoy? Una tasa de 12 cuotas, quiere decir, me financio por 12 meses, cada 100.000 pesos. Y vemos que según la marca, por ejemplo, Chevrolet, nos financia a un 9,9% de costo financiero total. Que es decir, si yo pido 100.000 pesos, pago por 12 meses 8.796 pesos. Y por ahí tenemos una tasa intermedia de Renault, 14,7, que vamos a pagar una cuota de 9.000 pesos mensuales. Pero lo más interesante es que, salvo en este caso la de Fiat, tanto la de Chevrolet o Renault, está ofreciendo tasas, Rubén, que era lo que vos planteabas, por debajo de la inflación, por debajo, por ejemplo, del plazo fijo. Ahí la cuestión que hay que tener en cuenta es el costo financiero total. El costo financiero total sí, que es la variable más importante, está a niveles muy inferiores a la inflación. Entonces te está generando cuotas de promedio 9.000 pesos para 100.000 pesos. ¿Por qué 100.000 pesos? Porque es un valor que es básicamente lo que está financiando cualquier comprador de auto con una prenda, entre 90 y 100.000 pesos. Entonces, 9.000 es la estrategia de las compañías. Claro, para seducir, ¿no? Por ahí no es tan atractivo las 12 cuotas, porque sabemos que, vos decís, tengo que afrontar una cuota de 9.000 pesos por mes, es mucho, ¿no? Pero entiendo que ahí el negocio es el costo financiero. Pero en 24 cuotas, acá ya pinta mucho mejor. Acá tenemos la Ford Ranger, que el costo financiero es 16,4, no es el 9,9, pero es una cuota cada 100.000 de 4.913 pesos. También una cuota muy competitiva. Tenemos Chevrolet también con el 17,9, una cuota inferior a los 5.000 pesos. Y por ahí, acá también otra Renault 28,9 que se va a 5.532 pesos. Y Ford, en este caso, 5.645 con una tasa del 31,1%. En este caso vos, aparte de las tasas de interés, son mucho más económicas que las que están ofreciendo hoy por hoy algunos bancos, ¿correcto? Exactamente. La gran diferencia es que el gancho para las 12 cuotas es captar a potenciales clientes con ingresos del orden de los 30.000 pesos como piso. Exacto. Entonces, es como evitar los riesgos de préstamos con ingresos más bajos. Claro, porque también hoy los bancos te ofrecen a la hora de comprar un auto, ¿son tasas fijas o tasas variables o un mix? Básicamente son fijas. Pero hay que tener en cuenta una cosa, son muy pocas las entidades que trabajan con préstamos prendarios. La mayoría de los bancos hoy trabajan con préstamos personales sin prenda a tasas mucho más elevadas que se aplican, eso sí, a la compra de autos. Bien, y ahora la pregunta que el que lo puede comprar cash, por ahí dice, ¿para qué lo voy a comprar cash? Para eso saco un préstamo y coloco el dinero a una tasa superior y me gano la diferencia. Pero, ¿qué pasa con el tema? ¿Qué me conviene más? ¿Un préstamo personal a estas tasas o directamente los famosos planes de ahorro? ¿Por cuál te inclinas más, Rubén? Yo decididamente no soy partidario de un plan de ahorro, básicamente en condiciones de inflación. ¿Por qué? Porque más allá de los gastos administrativos que siempre suman un plus a la cuota, vos siempre estás pagando en función de un 0 kilómetro. Entonces, tu auto puede tener ya 3 años de uso y seguís con la depreciación que viene de la mano y estás pagando siempre sobre el 0 kilómetro. En condiciones de inflación yo creo que no es una opción del todo conveniente. Te la complico más, porque hay una opción más que también le voy a pedir la participación a nuestro contador, el señor Leonardo Rocco, es el tema de los leasing. ¿Lo ves como una opción también? El leasing está creciendo mucho. El leasing en algún momento tenía... ¿Querés explicar cómo funciona, Rubén? El leasing básicamente es, compro algo que no es mío. Exacto. O sea, esa es la gran definición. ¿Por qué no es mío? Porque en definitiva me están cediendo el uso de un bien que está
que es propiedad de una compañía o de otra persona. El problema del leasing históricamente fue el tema impositivo. Esa fue la gran ventaja. Esa fue la gran ventaja por un lado y la gran contra por el otro en cuanto a la discusión del IVA. En qué momento se cargaba el IVA, lo cual en algún momento se superó con una ley que fue la que reguló al sector. ¿Pero lo ves como interesante hoy? Para el individuo, en función de las cuotas que surgen de los planes, creo que todavía es un poco caro. Bueno, vamos a ver qué piensa el señor Leonardo Rocco. Hoy están caros el tema de los leasing, es una oportunidad. ¿Y para quiénes? ¿Tengo que tener mucho ingreso? Mirá, generalmente es una oportunidad. Igualmente, convengamos que este año las tasas aumentaron muchísimo en comparación a años anteriores. Sí. En el año 2003 estaban en el orden del 20, 23, 24%. Hoy se acercan más al 40% las tasas de los leasing. Sí, como decía Rubén, tiene ventajas impositivas. Al yo no ser el titular del bien, no pago bienes personales si soy una persona física o participaciones societarias si soy una sociedad. Está el tema del atraso del IVA. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a, como cuando compro un 0 kilómetro, pagar todo el IVA, sino que voy pagando la cuota. Y después tengo la opción de, en el último mes del contrato de alquiler, pagar un canon, quedármelo, vender el auto y volver a renovar un leasing. Entonces, en esa estrategia se puede llegar a ser interesante en la medida que pueda descargar los gastos. Quizás a un particular le conviene más una opción como esta. Bueno, muy interesante. Por lo menos te acercamos la posibilidad que se habla de que los autos están carísimos, probablemente aumentaron y mucho, pero si vos necesitas un auto, andá, mirá, digamos, todas las tasas de interés muy baratas que hoy te están ofreciendo muchas terminales y también buscar, si vos querés, en tu banco amigo y también asesorate con respecto a eso. Bueno, Rubén, te agradezco mucho, muy interesante. Gracias a vos. Me voy a comprar el auto, me perdí el Procreauto, así que me lo voy a comprar ahora. Bueno, ahora lo que viene, porque vamos a una pausa muy, pero muy corta, vamos a estar hablando de YPF y aparte contestándote todas las preguntas. ¿Querés saber realmente si conviene o no subirse a esta acción de moda de YPF? ¿Puedo ganar plata? ¿Y cuánto? Enseguida vamos a una pequeña pausa y volvemos aquí con ¿qué hacemos con los pesos? En Argentina crecen a paso firme los sectores minero y petrolero. Por eso, a la hora de actualizar sus activos, exigen un especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Adrián Mercado, la seguridad de operar con el que sabe. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com. Comunícate con nosotros. San Cristóbal Seguro de Retiro. Desde 400 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal Seguro de Retiro. La decisión que crea tu futuro. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Tu mundo en una caja. lacasadelascajas.com. Bueno, muy bien, estamos aquí de regreso y como te prometimos vamos a hablar de la acción de YPF, a ver si te conviene o no te conviene invertir. Vamos a ver si nos podemos jugar un poco para que tome la mejor decisión. Y para eso tenemos una invitada que es economista, la señorita Valeria Romero de invertirenbienes.com. ¿Qué tal, Vale? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos cómo estás, Mariano? Bien, todo muy bien. ¿Invertimos en YPF o no? Primero vamos a la respuesta y después la desarrollamos. Bueno, las perspectivas, al menos que tenemos nosotros, son buenas de la compañía. Eso ya es positivo, quiere decir la gente ya puede juntar unos manguitos y decir invierto en YPF. Sí. Por ejemplo, ¿cuáles son las perspectivas, así, picaditos, las principales que vos ves o que ven ustedes para YPF? Bueno, ¿por qué te lo digo? Es que la compañía está, de alguna manera, si querés ponerlo en fácil, barata. ¿Barata en términos de qué? Bueno, en términos de ganancias o utilidades futuras. O sea... Bien, quiere decir que uno generalmente para una oportunidad de inversión lo que trata de comprar algo barato. Si está caro, el negocio ya lo hizo antes. Y eso es un muy buen dato. Pero la empresa, si hoy la empresa YPF gana plata o pierde plata. Sí, hoy la empresa gana plata. De hecho, a fines del año pasado vio un incremento en sus ganancias del orden del 20%. Es decir, ganó y eso fue un año complicado, Valeria, por la caída del petróleo el último trimestre. Exacto, fue un año complicado y bueno, registró un resultado neto positivo, una ganancia de 1.100 millones de dólares. Bien.
Entonces, para ir organizando, entonces, es una empresa que está ganando dinero, está barata la acción. Ahora la pregunta, bueno, una persona que invierte, y si algo está barato y una empresa gana plata, se ve como una oportunidad. Pero ¿qué es lo que puede pasar en el medio para que la acción no sea tan buen negocio? Bueno, cuando uno invierte en este tipo de papel, en general, como mencionaste vos anteriormente, mira el precio del petróleo. Sí. Pero bueno, hay que tener en cuenta que las compañías a la hora de realizar sus planes de inversión, sus proyectos, no están mirando los movimientos y las oscilaciones del precio del crudo a corto plazo. Con lo cual, ese es un buen dato, perdón. Quiere decir que una empresa que quiere realmente invertir no está mirando si hoy el precio pasó de casi $100 y perforó los $50, sino que mira la perspectiva del petróleo de acá en adelante. Exacto, además, bueno, pensá que las inversiones son millonarias, con lo cual, bueno, los horizontes son amplios. Bien, entonces tu recomendación final, hoy hay que invertir en YPF, ¿la ves con perspectiva? Sí, creemos que tiene muy buenas perspectivas. Bien, ¿y es una inversión de mediano y largo plazo que si invierto hoy para vender en junio o invierto hoy para mantenerla por lo menos, no sé, 1 año, 2 años o 3 años? No, los análisis de compañías se hacen a un periodo largo de tiempo, digamos, si no sería puramente especulativo. Es decir, uno estudia el valor posible de una acción, de un papel, en base a fundamentals y bueno, esto no es corto plazo. Bueno, te agradecemos mucho, la verdad muy interesante. Y bueno, nos trajiste una inversión más que nosotros también la estuvimos acá debatiendo, pero siempre una opinión externa viene muy pero muy bien. Así que te agradecemos mucho y obviamente la gente que quiera invertir en acciones, ¿cómo lo puede hacer? A través de un agente de bolsa, ¿es así? Exacto, sí, a través de una sociedad de bolsa. Bueno, lo puede hacer con nosotros, claro, con invertir cualquier otra que esté en el mercado. Bien, lo importante es eso, es invertir y hacer crecer el dinero. Así que Valeria, muchas gracias y te invitamos la próxima. Vero, ahora te quiero preguntar a vos, si hay alguna pregunta, así contestamos. Sí, tenemos un montón de preguntas. Dale. Bueno, vamos con la siguiente. Estoy ahorrando para mudarme a un departamento más grande. Tengo 150.000 pesos. ¿En qué invierto para que no se desvalorice? Bueno, me trabé. Desvalorice, está muy bien, ¿no? Se entendió perfecto. Vero. Y esta es la pregunta del millón. Gente que tiene capacidad de ahorro, ahorra, pero dice, ¿dónde invierto si quiero comprar después alguna propiedad o mudarme? Y aquí le quiero preguntar al señor Santiago Schulz, si ve alguna oportunidad, ¿dónde invertirías esos 150.000 pesos? Imagino por una persona que por ahí no tiene grandes conocimientos. ¿Cómo hace para preservar el valor? Claramente, esto lo venimos hablando un poco en el programa, compraría bonos en dólares y te doy un dato. Dale. Si la persona tiene que cambiar ese departamento y consigue que la persona a la cual él le compre acepte ese famoso CEDIN, tiene una ventaja competitiva porque estaría pagando 10.70 el dólar. Entonces, con esos 150.000 pesos tendría muchos más dólares de cualquier otro de los medios que él podría tener. Bueno, excelente dato. ¿Alguien quiere sumar alguna forma más de preservar el valor? Porque hoy hablamos mucho el tema del plazo fijo para esta instancia, que yo quiero ahorrar para comprar una propiedad. Por ahí no termina siendo una gran opción. ¿Qué pensás, Juan Manuel Carnevale, al respecto? A ver, yo a la persona esta le recomendaría que si tiene 150.000 pesos, que saque un préstamo hipotecario y que realmente haga la inversión. Si le sobran los 150.000 pesos, yo haría un plazo fijo para tener un flujo de fondos para, digamos, como cobertura de riesgo para no tener problemas. Bueno, recién tiraste un datazo, Juan, que tiene que ver. Mucha gente dice los créditos hipotecarios están caros, no conviene, pero a veces lo que te garantiza, si vos sacás un crédito hipotecario, el tema de la tasa fija los primeros años, que cualquier cambio que pueda haber en el precio de la propiedad, vos no lo veas afectado en la tasa fija que estés pagando de la cuota. Y además, teniendo en cuenta un contexto inflacionario, se supone que si tenés trabajo, la cuota se mantiene fija y tu salario se puede llegar a incrementar. Sí, y, perdón, Mariano, te hago una aclaración con dale, eso. Gastón. Si vos ves hacia adelante un escenario de desaceleración de la inflación, ojo con la tasa fija. Porque por ahí venimos de muchos años con inflaciones sistemáticas del 25, entonces la tasa fija vos sabías que ibas a seguir teniendo inflación. Si vos ves un escenario por ahí en el 2016, no, pero un préstamo hipotecario es a 20 años, un escenario de desaceleración inflacionaria, hay que empezar a tener cuidado y a volver a pensar en términos de tasa. Pero vos ves, Gastón, de acá a 3 años en inflación por debajo
digamos, de un dígito. No debajo de un dígito, pero claramente no en 25 como es la que tuvimos en promedio en los últimos 6 años. Por eso, porque también está la fantasía de que la inflación directamente la van a bajar de un plumazo en 12 o 24 meses y por ahí vamos a tener con inflación alta por lo menos 4, 5 o 6 años. ¿Coincidís con esto? Alta con respecto a la región, seguro, la región hoy tiene 4 o 5% de inflación. Sí, lo que creo que vamos a ver es un escenario de desaceleración progresiva. Si me pedís una meta, te diría que si al 2019 llegamos con una meta de un dígito de inflación, sería un logro. Es decir, progresivo, pero no van a ser los años de los que vinimos. Hay que cambiar un poco esa mentalidad de, bueno, vamos a seguir corriendo al 25% de inflación, que creo que cualquiera sea el gobierno que gane va a ser un escenario distinto. Bueno, excelente y siempre tan claro. Vero, ¿tenemos una pregunta más, por favor? Sí, tenemos más preguntas. Recomiendan los bonos en dólares, Bodem 2015, Bonar 17 y 24. Bueno, nos escucharon varias veces hablar de los bonos, entonces la gente sigue sumando. Acá quiero preguntarle, señor Leonardo Rocco, ¿ves también el tema de los bonos como una posibilidad? Sí, claramente. Nos estamos dolarizando. 2015, si bien es una oportunidad para seguir pasando, 2017, como dije antes, lo veo mucho más rentable, así que hay que jugar en ese escenario, pero siempre protegiendo los ahorros, ¿no? Claro, acá lo que hay que entender es, cuando uno invierte en un bono, lo que hay a cambio es una tasa de interés. Y la tasa de interés en dólares, que hoy pagan esos bonos, está arriba del 7% anual en dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos vas a un plazo fijo te ofrecen mucho menos. Hoy es muy difícil encontrar en el mercado argentino y en el mundo tasas por arriba de 6, digamos, de 2%, de 3% en dólares. Entonces, invertir en estos bonos es una buena oportunidad teniendo en cuenta que después puede esta tasa bajar un poco. Vero, ¿tenemos una pregunta más? Sí, como no, Mariano, tenemos una pregunta más. Se dice que el próximo gobierno va a devaluar. ¿Esto es así o son comentarios de campaña electoral? Bueno, muy bien, esto se habla tanto, van a devaluar, no van a devaluar. Hasta hace muy pocos meses hablaban que el gobierno inminentemente tenía que hacerlo y ahora se habla como que la cosa, gracias a los dólares y demás que se obtuvieron, como que se puede mantener un poco más el tema del tipo de cambio. Gastón, ¿qué pensás al respecto? Mira, ¿cuál va a ser el ritmo de corrección del tipo de cambio? Nadie lo sabe. Lo que sí está claro es que con el tipo de cambio actual la economía no es competitiva. Los sectores exportadores sufren, especialmente las economías regionales, y necesitas poner trabas a las importaciones porque son muy baratas. Entonces, es inevitable que el 11 de diciembre del 2015 con el nuevo gobierno haya un salto evaluatorio. No, si abrís el cepo probablemente sí. Si lo haces gradualmente no vas a tener un salto, pero sí es inevitable que esta sensación de tranquilidad cambiaria que tenés en lo que va de este año, básicamente, que es un 10-15% de evaluación, claramente no lo vas a tener el año que viene y vas a tener un salto Y te la mayor. complico más. ¿Puede venir antes, la devaluación antes de diciembre? ¿Puede venir el día después de octubre? Yo creo que no. La duda era si el gobierno conseguía los dólares por el fallo de Griesa y demás. Esta última semana colocó YPF, colocó el gobierno el Bonar 24, con lo cual, por más que tenga que hacer nuevas colocaciones de deuda para ya tener, digamos, ninguna duda con respecto al pago del Bodem en octubre y llegar a diciembre, yo creo que ya es una señal lo suficientemente contundente y de hecho el mercado no está esperando al menos hasta el 9 de diciembre a la noche o el 10, no sé qué hora es la Asunción, una corrección del tipo de cambio. Bueno, gracias Gastón. Y antes vamos a ir a un consejo de los amigos de San Cristóbal Seguro de Retiro. Mira, por favor. San Cristóbal Seguro de Retiro. Desde 400 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos. San Cristóbal Seguro de Retiro. La decisión que crea tu futuro. O ya sabes tufuturohoy.com.ar y podés asesorarte con la gente de San Cristóbal Seguro de Retiro para planificar, por ejemplo, mejor tu jubilación o el futuro de tus hijos. Y ahora quiero aprovechar también para presentarte nuestra revista Cultura Invest, que es de suscripción gratuita. La descargas a través de mundodinero.com.ar, pones tus datos y te la enviamos inmediatamente, donde vas a poder encontrar toda la información del momento de las inversiones, de los negocios que se pueden hacer hoy en la Argentina y en cualquier parte del mundo. Lo importante es que no la cobramos y vas a poder encontrar toda la opinión de todos los especialistas. Bueno, Vero, nos estamos quedando sin tiempo, tenemos muchas preguntas.
Sí, tenemos un montón, pero bueno, quedarán para el próximo viernes. Exactamente, los viernes a las 22 horas. Feliz Día del Trabajador para todos. Y quiero saludar, como siempre, al señor Santiago Yul, muchas gracias, al señor Leonardo Rocco, Juan Manuel Carnevale, el señor Gastón Rossi y también a la señorita Valeria Romero, que nos estuvo acompañando el día de hoy. Así que bueno, esto fue ¿Qué hacemos con los pesos? Y nos vemos el viernes que viene aquí a las 22 horas por Canal 26. Y los quiero invitar a todos, antes de irnos, a comer a la Rosa Náutica. Y me haces pagar a mí, cara dura, no puede ser. Que nunca en la pizzería de la esquina terminamos. No, hoy vamos a la Rosa Náutica en Puerto Madero. Chao, nos vemos el viernes 22 horas aquí por Canal 26.